más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Estamos hoy hablando de Deuteronomio capítulo 6, verso 4, la famosa porción bíblica para los judíos del Shema Israel, o sea, oye Israel. Esto se lo repetirás a tus hijos y los hijos a sus hijos cuando entres a tu casa, cuando salgas de tu casa, todo el tiempo. Y por eso es que el pueblo de Israel nunca se aparta de Dios, porque esto es lo que los hace a ellos recordar a Dios siempre. Pero aquí hay algo bien interesante. Comienza el verso 4, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Y ahí dicen ellos, ustedes los cristianos, nosotros no nos parecemos. Ustedes tienen 3 dioses, nosotros uno, y no es así. Nosotros tenemos a Dios en 3 manifestaciones distintas, donde cada uno dice que son diferentes en la forma que a ellos se les ha asignado un trabajo en la tierra, porque así lo determinó Dios por el hecho de que aquí, para que Dios trabaje, tiene que trabajar de forma legal, como ya lo explicamos. Y ahí es donde viene la confusión. Pero vamos a suponer, ellos dicen, la Biblia dice que Jehová es uno. Pero si la Biblia se está refiriendo a que es uno, se debió haber usado la palabra Yahid. Pero no se usa la palabra Yahid en hebreo. Se usa la palabra Ejad. Ejad se presta para decir uno, pero puede ser la unión de varios componentes. Entonces, esto literalmente deja claro, como te lo voy a explicar en la prédica, de que los cristianos no estamos equivocados. Simplemente a veces no tenemos una buena manera de explicar el tema de la Trinidad. Espero que esto no solamente te edifique, sino que te ensanche tu entendimiento para presentar una buena defensa cuando te la demanden. Diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi Hacedor. Dele un aplauso al Señor. Quiero que lea conmigo, como le había dicho, en Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 6. Estos versículos son los que literalmente nos sacan en cara cuando nosotros hablamos de la Trinidad. Dice, oye Israel, yo quiero que entienda una cosa. Esta porción que le estoy leyendo, los judíos la practican todos los días al pie de la letra, todos los días. Y es el 4, el 5 y el 6, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. No vamos a leer los otros, porque lo único que yo quiero sacar de acá es que usted entienda que el pueblo de Israel toma muy en serio este asunto de que Jehová uno es. Y cuando nosotros venimos y hablamos de que nuestro Dios es un Dios trino, ellos dicen que nosotros somos politeístas porque tenemos más de un Dios. Nosotros nos defendemos y decimos no, porque los 3 son uno. Y entonces ellos tienen una gran dificultad de entender eso y nosotros un serio problema para explicarlo. Siéntese. Vamos a aprender, es obligación de todo cristiano tener una explicación clara sobre lo que hemos creído. Cada uno de nosotros tiene que saber defender su fe. Le he venido diciendo que en el arca del pacto, o sea, lo que yo quiero que usted entienda es
Déjeme sacarle otro pedacito porque se me perdió el que había sacado la semana pasada. Pero nosotros, cuando nos relacionamos con Dios, debemos de entender dos cosas, esto y esto, ¿ok? Cuando usted lee la Biblia y cuando hablamos de la existencia del ser humano, literalmente de lo único que estamos hablando es del tiempo. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra aquí, y un día la tierra va a desaparecer acá. Nosotros no tenemos mucha evidencia en la Biblia sobre el resto. Creemos que cuando habla de la fundación de la tierra, está hablando de cuando todo esto comenzó, pero la eternidad no tiene principio ni tiene fin. Entonces, cuando hablamos de principio y fin, estamos hablando de Génesis 1 y hasta el final de Apocalipsis. Entonces, por eso es que nosotros no podemos entender el resto de Dios, porque como le he venido diciendo, Dios habita en la cuarta, quinta y sexta dimensión, y nosotros ahí el cerebro se nos fríe cuando ya queremos entrar a ese territorio. Ahora hay un reto muy grande que tiene la iglesia, y es que vienen unas computadoras que se llaman las computadoras Quantum, que son unas computadoras que los está desarrollando una rama de lo que es la ciencia, que supuestamente esa computadora tiene la suficiente información para que usted pueda atravesar paredes y que nada lo detenga. Para ahí va este mundo. Y se llaman computadoras quantum. Tienen que ver con la física cuántica, porque dicen de que nosotros creemos que el ser humano está hecho de átomos y que el átomo tiene tres partes, tiene protones, electrones y neutrones, pero es tan pequeño que se necesita un microscopio para verlo, pero dicen que el 97% de un átomo está vacío. Y ahí es donde ellos quieren meter la idea de que la vibración de los átomos son las que no nos permiten atravesar paredes, pero dentro de poco eso va a cambiar. Imagínense para dónde va la iglesia. Ahora, en medio de todo eso, vemos nosotros que este Dios al que nosotros le servimos nos ha revelado solamente lo suficiente para que entendamos este hilo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Más de ahí no nos interesa a nosotros saber, porque no lo entenderíamos, ¿verdad? Entonces, usted se recuerda cuando entró a la iglesia, había una cajita dorada que es el Arca del Pacto, ¿verdad? En el Antiguo Testamento Dios depositó su porción, una ración de su presencia en el Arca del Pacto, en el tabernáculo, en el templo, para que Él pudiera así relacionarse con el pueblo de Israel. Entonces luego Dios, cuando usted lee Jeremías habla de algo bien importante. Dice Jeremías de que Dios va a hacer un nuevo pacto con su pueblo, y ese nuevo pacto es Dios, en vez de estar en un arca del pacto, venir y materializarse. Y entonces comenzamos a leer la Biblia y comenzamos a leer de Cristo, comenzamos a leer del Mesías, comenzamos a leer de Emanuel, y de repente comenzamos a leer de Jesús, pero no tenemos una clara explicación de la diferencia entre Jesús y Cristo. Entonces, cuando Dios le dice a Jeremías, mire, predicar esto no es fácil, porque allá afuera hay un montón de gente que ni lee y están acusando y desbaratando cualquier cosa que uno quiere decir. Cuando Dios le dice a Jeremías, antes que te metiera en el vientre de tu mamá yo ya te conocía, es como que Dios agarró un poco de su aliento y lo metió en el vientre de la mamá de Jeremías, para que cuando Jeremías naciera, pues fuera el profeta. Es más, Dios ya le había dado un llamado, pero el inicio de la vida de Jeremías estuvo ¿dónde? En el soplo de Dios. No comenzó en el vientre, ¿verdad? Y entonces lo deposita en el vientre. ¿Cómo se llamaba el soplo antes de entrar al vientre? ¿Y cómo se llama después de que sale del vientre? ¿Cómo se llamaba antes del vientre? No sabemos cómo se llamaba. Cuando sale del vientre sabemos que se llamaba Jeremías. Lo mismo nos pasa con Cristo y Jesús. Dios toma de lo suyo, ¿verdad? Lo deposita en el vientre de María y sale Jesús. Entonces, pero aquí hay algo bien interesante. Ya por el hecho de que Dios toma de lo suyo,
¿verdad? Y lo fusiona con Jesús, que eso hay que entenderlo así, porque hay gente que cree que el Hijo de Dios tuvo su origen en el cielo. Entonces ahí viene la filosofía y nos desbarata a todos, porque dice con quién lo tuvo, ¿verdad? Y aquí es donde le voy a estar explicando cosas bien importantes el día de hoy. Jehová uno es. Escriba en ese espacio que tiene ahí, Jehová uno es. Y dice el verso 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, ahí ya quedamos los cristianos con un gran reto que tenemos que dar una explicación. ¿Cómo explicamos que Jehová uno es? Entonces la Biblia dice que Dios es uno, pero al mismo tiempo la Biblia le llama a Dios Elohim. Y el nombre Elohim es plural, no es singular. Entonces, pero tiene que entender usted que este asunto de un Dios plural comienza en Génesis. De ahí es que comienza ese Dios plural. Entonces ese Dios plural se llama Elohim. Nosotros alegamos que ahí habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo. El pueblo de Israel lo rechaza. Ahora, aunque la Biblia habla de uno, no se refiere a una sola entidad, sino más a una unión. Pero ¿cómo le pruebo yo eso? Que en vez de ser un absoluto uno, es una unión formando uno. Entonces, para esto, es bien fácil para mí decirles, miren, el texto bíblico que dice Jehová uno es, no es un uno absoluto. Tengo que explicar, ahora tengo que meterme a explicar. ¿Y cómo lo explico? Sencillo. La Biblia que nosotros tenemos en español tiene su Antiguo Testamento en hebreo, y tenemos que ir al hebreo a ver qué dice el hebreo. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios es uno en Deuteronomio 6 del 4 al 5, se usa una palabra. Hay dos palabras para decir uno en hebreo, pero aquí se usa una palabra que se pronuncia Ejad. ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia? Ok. Y hay otra palabra que se pronuncia Yahid. Ejad, Yahid. Entonces, ¿qué quiere decir? Yahid quiere decir único, no hay otro. Yahid es absoluto, pero Ejad no es absoluto. Entonces ahora le defino cómo se describe el significado de Ejad. Ejad también significa unión. ¿Qué significa Ejad? Unión. O sea, es uno, pero es una unión que hacen uno. ¿Me está entendiendo? Pero aparte de eso, también significa unido. Y aparte de eso, también significa primero. O sea, son tres, pero Dios es primero. Aparte de eso, significa unir. Ahora, ya eso me deja claro a mí que los cristianos no estamos perdidos en lo que estamos hablando. Pero agreguémosle un poquito más, y la palabra Ejad se deriva de otra palabra que es Akhad. No Ejad, sino Akhad, y significa unificar. ¿Está entendiendo? Entonces aquí la cosa ya tiene sentido, porque el mismo texto que agarran los judíos para decir que Dios es uno, es el mismo texto que utilizan los musulmanes para decir que Dios es uno. Entonces ya esto ya me abre la posibilidad para dar una mejor explicación. Ahora, de Ejad también se deriva la palabra Ahdud, que significa unidad. Entonces, claramente me queda aquí que Deuteronomio 6, verso 4, no está hablando de un uno absoluto, sino que está hablando de una unidad de varias partes. Entonces, así como la esposa y el esposo se convierten en uno cuando se casan, ¿verdad? Pero no de forma absoluta. Espero que me haya entendido eso. Si entendimos eso, ya avanzamos bastante. La segunda parte del mensaje, escriba Cristo Jesús y Jesucristo. Cristo, Jesús y Jesucristo. Nosotros los cristianos somos haraganes. Todos los que estamos aquí, los que nos ven en la televisión, en las redes sociales, somos haraganes, vagos para estudiar la palabra. Si nosotros estudiáramos la palabra, fuéramos diferente tipo de cristianos. ¿Qué pasa? Nosotros ni cuenta nos damos cuando nos referimos a Jesús, como Cristo, como Jesucristo.
para nosotros es la misma cosa y en sí lo es, pero hay que saberlo entender. Mire lo que dice Efesios 1:4. Según nos escogió, dice, en Él. ¿En quién? ¿Quién es Él? En Jesús. ¿Cómo dice el texto? Ahí lo tiene enfrente. Según nos escogió en Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación de la tierra. ¿Está hablando ese versículo de esto o está hablando de esto? Antes de la fundación de la tierra, está aquí, es Génesis, ¿verdad? Esto es la fundación y esta es la conclusión de la tierra, cuando Dios venga y desbarate todo esto porque ya no lo necesita. ¿Okay? Antes de la fundación de la tierra, entonces ya Pablo me está mandando acá. Es uno de los pocos textos que la Biblia me habla de aquí. Entonces dice, según nos escogió en Él. Mire cuándo nos escogió Dios, es que nosotros somos preciosos, aunque usted no lo crea. Según nos escogió en Él, Pablo está hablando de que Dios lo escogió a Él, me escogió a mí, lo escogió a usted. ¿Cuándo? Antes de la fundación de la tierra, desde la eternidad. Dios te escogió a ti. O sea, cuando tú naciste, eso no tomó a Dios por sorpresa. Tal vez a tu mamá y a tu papá no te estaban esperando, ¿verdad? Y se les reventó la cosa ahí y saliste tú. Pero eso no quiere decir que Dios no te hubiera planificado. Ahora, según nos escogió, dice, en Él, en Jesús, o aquí vamos a ver si es en Jesús o es en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, el plan de Dios con usted y conmigo viene desde antes del Génesis. Quiero que entienda eso. Y si viene de antes del Génesis, de la madeja esta, de la eternidad, Dios nos quiere llevar de regreso a la madeja, porque la voluntad de Dios no es que nos quedemos aquí en el hilo. Y este es el mayor problema que nosotros tenemos. Como solo conocemos el hilo, no nos queremos ir de aquí. Y así como usted antes de esta vida que tiene ahora, tuvo otra que duró 9 meses en el vientre de su madre y no quería salir del vientre, morir a esa vida para venir a esta, ahora usted está en este vientre de la tierra y no quiere morir para ir al otro vientre de la eternidad. Entonces allí nosotros nos quedamos acá, queriendo acabarnos todo el alcohol que se vende acá, todo el sexo, todas las locuras que se hacen aquí, todo el chisme, todo lo desbocado de que la gente vive, dándole rienda suelta a la vida, porque esto es vida. Esto no es vida, esto es vida. ¿Está entendiendo? Entonces, este principio no es el inicio de todo, es el inicio del universo. O sea, Dios cuando nos habla de principio nos habla del universo. El todo, la eternidad de Dios no tiene principio. Entonces, Dios no es Padre. Escúcheme bien lo que le voy a decir, porque esto no quiero que me vaya a malentender. Que Dios no es Padre de Cristo, del Mesías, de Manuel. Esto literalmente son aspectos de Dios mismo, como lo era su presencia en el arca, pero sí es Padre en el sentido de fuente. Esto ya se lo explico. Nosotros en español, Padre para nosotros es aquel que se acostó con la esposa, tuvieron relaciones, entró esperma en un óvulo y nació un niño. Ese niño le llama padre al que metió el esperma en el vientre y después al óvulo. El concepto bíblico de padre no es ese. El concepto bíblico de padre es fuente. ¿Entiende? Fuente bíblica y padre, como nosotros lo entendemos, son dos cosas distintas. O sea, Dios es padre porque es fuente. Él es nuestro padre, no porque nuestro padre Dios tuvo sexo con mi mamá. Él es mi padre porque Él es la fuente de donde yo nací, de donde yo salí. Así como le dijo a Jeremías, antes que te metiera en el vientre de tu madre, yo te saqué de mí y te metí. O sea, yo soy la fuente, ¿me está entendiendo? Entonces, cuando hablamos de Emanuel, de Cristo, del Mesías, Dios es la fuente de eso. Pero cuando nosotros lo traducimos al español, decimos el Padre.
Y ahí es donde nos metemos en líos. Pero ya se lo voy a aclarar más. Pero si es padre de Jesús, o sea, es padre de Jesús porque Jesús fue concebido ya físicamente por obra del Espíritu Santo. Y allí es donde Cristo, dice él, que antes de, ¿verdad? Ya lo vamos a leer más adelante, dice que él era con el Padre. El principio era el Logos era con Dios y el Logos era Dios. Desde el principio, dice la palabra, Él era, pero ahora Él viene y se fusiona con Jesús. ¿Está entendiendo? Esto es bien peligroso porque se han dicho muchos disparates sobre esto y no quiero que me vayan a asociar con los disparates. Pero si Jesús Dios es padre de Jesús, eso es físicamente. El concepto de hijo de Dios se origina con el nacimiento de Jesús. Ahora, aquí viene un problema serio, porque los cristianos comenzaron a decir, es que Jesús es hijo de Dios. Perfecto, así lo es, porque fue obra del Espíritu Santo. El problema es cuando comenzaron a decir, es que Cristo es hijo de Dios. Allí comenzaron a tener problemas. Entonces vienen los filósofos y dicen, ok, cristianos, vamos a ver si están bien parados. ¿Están listos para el examen? Sí, ok. ¿Cristo murió en la cruz? Sí. ¿Cristo era Dios? Sí. Si Cristo era Dios y murió en la cruz, Dios está muerto. Y así desbarataron al cristianismo por años, por no entender y no tener claro esto que te quiero enseñar. Ahora, si decimos que el concepto de paternidad de Dios se origina en el cielo, nos metemos en serios problemas. Por eso no podemos decir que la paternidad de Dios como padre físico que necesita una relación sexual para que nazca una semilla, comienza en el cielo, porque entonces tenemos que meter a una mujer allá. No sé si los estoy perdiendo, me están entendiendo. Ok. Ahora, la tercera cosa en su bosquejo: dos conceptos de padre e hijo, humano y divino. Esto quiero que le quede claro cuando usted lee la Biblia. Cuando usted lee la Biblia, nosotros nos llevamos todo nuestro bagaje con nosotros. Si usted tiene un gran conocimiento y una mente amplia, toda esa amplitud de su mente le va a ayudar a entender la Biblia de una manera. Pero si yo soy un taradito que no estudio para nada y mi capacidad mental es bien reducida, mis limitaciones con las que me meto a la Biblia van a regular qué es lo que yo entiendo de la Biblia. ¿Sí les queda claro eso? Entre más taradito usted es, más taradito menos le va a sacar a la Biblia. Entre más amplia su conocimiento, más usted le va a sacar a la Biblia. ¿Está entendiendo? Entonces, entendamos la diferencia entre padre y fuente. ¿Ya eso les quedó claro? ¿Alguien me puede decir la diferencia? Padre es cuando se necesita una relación sexual para que nazca algo. Fuente, por ejemplo, yo suelto una frase, de repente digo, pobre no es rico no es el que más tiene, sino que el que menos necesita. ¿Quién dijo esa frase? Hubo un filósofo argentino por ahí que dijo, rico no es el que más tiene, sino que el que menos necesita. ¿Cómo le llaman a él? El padre de esa frase. ¿Él tuvo relación con una mujer para que naciera esa frase? ¿Qué pasa? Él es la fuente de esa frase. ¿Está entendiendo? Entonces, en la Biblia, cuando nosotros nos vamos a estudiar, cuando nos topemos con la palabra padre, entendamos si está hablando de fuente o está hablando de otra cosa. ¿Ok? Por eso es que esta serie no es para todos, ¿verdad? Es para algunos. Algunos van a decir, gracias a Dios terminó porque ya me tenía medio loca, ¿verdad? Ahora, recordemos una cosa: nuestro universo, nuestro tiempo es solamente una microscópica rebanada de un mega pastel que se llama eternidad. Esta rebanadita. Ese es el mundo que nosotros conocemos. Y es inmenso, aunque usted no lo crea. Ahora, Dios no puede reducirse. Póngase a pensar, esta minúscula cosa. Dios no puede reducirse, ese Dios tan grande, poderoso, omnisciente, omnipotente, venir y reducirse a vivir aquí con el pulguero. No. Él es Dios de la eternidad.
pero Él ha decidido estar presente con nosotros a través de Hijo y Espíritu Santo, para Él seguir haciendo sus asuntos. Eso que nos quede bien claro. Ahora, para eso Él usa 3 aspectos de sí mismo, que ya lo explicamos con el agua, ¿verdad? El agua en líquido, el agua en hielo y el agua en vapor. Se los expliqué la semana pasada. Padre para nosotros es alguien que engendra. Padre en el sentido bíblico es alguien de donde se origina algo, bien diferente. Ya se lo expliqué. Ahora, Emmanuel, Dios con nosotros a través de así se lo expliqué en la número 1, cuando Dios habla de este que va a venir como Emmanuel, Dios con nosotros, retoño, vástago, Mesías, Cristo, Salvador. Todo eso lo que está diciendo es el esfuerzo de Dios de materializarse a sí mismo para estar con nosotros a través del uso de alguien, un personaje tan importante que iba a aparecer en la historia, que se iba a llamar Jesús. ¿Les queda un poquito más claro o más confundidos? Ahora, vamos a hijo. Cuando nosotros vamos a hijo, pensamos que se necesita una relación sexual para que salga un hijo. Ese es el concepto de hijo que nosotros como seres humanos tenemos, pero el concepto bíblico no es eso. Hijo no significa otra cosa más que sucesor. Entonces, cuando la Biblia dice hijo, está diciendo sucesor, pero también está diciendo hijo porque nació de. Yo, por ejemplo, soy hijo de Manuel Vicente Morales y María Lidia Umaña, porque entre los dos hicieron sus picardías y de ahí salí yo, ¿verdad? En ese sentido, soy hijo. Pero también soy hijo de Dios, donde Dios no tuvo que tener relaciones con nadie, pero no soy hijo porque Él hizo sus picardías y de ahí salí yo. Soy hijo porque soy, ¿cuál es la palabra? Él es la fuente, pero ahora hijo, ¿qué más significa? Sucesor, porque yo soy sucesor suyo aquí en la tierra. ¿Qué somos nosotros cuando nos llamamos hijos de Dios? Sucesores, lo reemplazamos a Él. Para mí eso es poderoso. O sea, Cristo vino a la tierra, se materializó a través de Jesús, hizo lo suyo, murió en la cruz por cada uno de nosotros, nos limpió de pecados y se fue. Y dijo después, antes de irse, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy no va a venir el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué Jesús dice a ustedes les conviene que yo me vaya? En otras palabras, a ustedes no les conviene que yo me quede, porque ya Jesús ya no era necesario. La necesidad de Jesús era que Él diera su vida por nosotros y nos salvara. Ahora lo necesario es que el Espíritu Santo convenza al mundo de pecado. Y el Espíritu Santo, ¿dónde dice la palabra que mora? En usted y en mí. Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo va a convencer de pecado a la gente? A través de usted y a través de mí. En ese caso, usted es un sucesor de Dios. Ser un hijo de Dios es una gran responsabilidad. Ser un hijo de Dios es un sucesor, uno que reemplaza a Dios aquí en la tierra. Y Dios mío, hay gente que tiene una boca tan horrible, son tan chismosos, tan mal hablados, que uno dice, y es un representante de Dios aquí en la tierra. Por eso ahora cuando usted se dé rienda suelta a hablar sus locuras, diga, wow, yo soy un sucesor de Dios. Ya no se sabe si es sucesor de Dios o del diablo. ¿Le quedó claro la diferencia entre hijo y padre? ¿Cuál es la otra definición de padre? Fuente. ¿Y cuál es la otra definición de hijo? Sucesor. Piense siempre así cuando vaya a la Biblia. Hijo, sucesor. Hijo, sucesor. Cuarta parte. El plan de contingencia de Dios. El deseo de Dios no era hacer esto. Dios no quería hacer el tiempo, hacer este universo. Su deseo era crearnos aquí. Pero como Él sabía que nosotros íbamos a pecar, si hubiéramos pecado aquí, el pecado en nosotros, ¿cuánto hubiera durado? Una eternidad. Entonces dijo, no, lo voy a hacer acá para que el pecado no sea eterno. Y le voy a meter un ingrediente ahí que se va a llamar tiempo, porque el tiempo tiene pasado, tiene presente y tiene futuro. Voy a mandar a mi hijo que va a dar su vida por
Ellos, y cuando Él muere en la cruz y redima a todo el pueblo, ellos ahora van a poder pedir perdón. Cuando ellos pidan perdón, yo les perdono su pasado, les arreglo su presente y ya tienen el futuro libre para tener éxito. Y por eso nos mete acá. ¿Ok? Pero quiero que entienda, esto es simplemente un plan de contingencia. ¿Qué es un plan de contingencia? Algo que utilizo yo de manera temporal para arreglar un asunto. Eso es la tierra. Es un plan de contingencia. No nos enamoremos de esto. Enamorémonos de esto. Por eso cuando la palabra dice que hagamos tesoros aquí y no los hagamos aquí, lo que está diciendo Dios es: no se enamoren del plan de contingencia. Si ese plan simplemente yo lo hice para poderlo redimir a ustedes, ya redimidos, eso no vale nada. Ya están redimidos, me los llevo a la eternidad y un día ya me deshago de eso. Por eso Juan ve en Apocalipsis que dice que la tierra se enrolló como un pergamino y dejó de ser, porque ya Dios nos tiene acá. Algunos. ¿Está entendiendo? Ahora, este universo diseñado por Dios tiene dos propósitos. Esto. ¿Cuáles son los dos propósitos de este universo? Se los explico. Uno, por un lado, es un plan salvífico. Este plan de contingencia, una de las alas de ese plan es salvar. ¿Cuál es el plan? Salvar. Entonces es salvífico de no crearnos en la eternidad y que así no pecáramos eternamente. Esa es una de las razones. Número dos es anular el poder de Satanás. Escúcheme bien aquí, por favor. Y todos aquellos que le tengan miedo al diablo, ya deje de tenerle miedo. Le dije que número dos es anular los poderes de Satanás. Dios, a través de Jesús, a través de Cristo y todo este plan y el Espíritu Santo, tienen que desarticular al diablo. Porque el diablo pecó en el cielo. Y cuando el diablo peca en el cielo, hay un serio problema. Dios no lo puede juzgar. ¿Por qué? Porque no hay ley. Entonces Dios hace la tierra y hace la ley. Y le dice a Adán y Eva: cuidadito con comer de este árbol, de todos pueden comer menos de este árbol. Y entonces ya dejó la ley. Viene Satanás y ¿qué hace? Agarra a los taraditos aquellos allá en Génesis y los convence de que hay que rebelarse en contra de Dios. Cuando ellos se rebelan en contra de Dios sin el diablo darse cuenta, cayó en una trampa. Porque ahora sí pecó en contra de nosotros bajo ley. Pero la ley, o sea, no es que le falló a Dios, nos falló a nosotros. ¿A quién le falló el diablo? A nosotros nos fregó de por vida. Espero que me esté entendiendo, porque esto es bien importante. Ahora, como él quiso destronar a Dios, entonces Dios viene y lo manda a la tierra. Yo siempre le preguntaba: Señor, ¿por qué mandaste al diablo a la tierra si aquí nos ibas a hacer a nosotros? Entonces, como yo le he venido diciendo a usted que aquí en la tierra no se puede vivir si no me sujeto a tiempo, espacio y materia, yo ahorita estoy aquí, justo, me quedan 13 minutos de predicar, estoy aquí a las 12:34, parado aquí a la orilla de esto, en un posicionamiento global, metido en este esqueleto. No puedo existir en la tierra fuera de estas tres cosas. Dios tampoco, porque como Él así lo diseñó, Él no puede violar sus propios planes. Entonces, Él sí pudo estar legalmente, sujetarse a tiempo, espacio y materia a través de Jesús, pero el diablo no puede. Ahí quedó fregado el diablo. El diablo quedó en la tierra ilegal. ¿Cómo? Ilegal, y ahora sí va a pagar por el pecado eterno. Pero no solamente eso, aquí se pone bonita la cosa. Mire, quiero que lea conmigo en 1 Corintios 6:3, la primera parte. ¿No saben ustedes que nosotros, ¿qué dice? Nosotros, ¿qué haremos nosotros? Juzgaremos a los ángeles. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a juzgar al diablo por la bromita que le hizo a Adán y Eva. Nosotros.
porque la falla fue en contra. Entonces Dios nos va a poner a nosotros como encargados de juzgar este asunto. A mí eso me alegra, porque nosotros andamos tan miedosos y temblorosos comiéndonos las uñas de que el diablo en cualquier rato nos desbarata. Y el que tiene que andar mordiéndose las uñas pensando que en cualquier rato lo desbaratamos es él. Porque fíjese, ya quedó, era músico en el cielo, quedó desempleado. Después de eso está en la tierra, está ilegal. Jesús, cuando Él vence en la cruz, dice que le quitó todo poder y toda autoridad. Entonces tenemos a un músico desempleado, a un ilegal, sin poder y sin autoridad, y nosotros somos los que temblamos. Y Él es el que gobierna, y nosotros lo vamos a juzgar al final. Mire qué plan, es que este plan de la Trinidad es tan poderoso, que nosotros en vez de profundizar y entender y decir qué beneficio más tremendo le puedo sacar a esto, andamos viendo, váyase. Sí, acabo de estar viendo unos videos de alguien que sube algo sobre la Trinidad y los mismos cristianos terminaron desbaratándolo. Porque nosotros tenemos una cosa, que nosotros a veces juzgamos sin conocer. A mí me desbaratan en las redes sociales y no me conocen. Yo quisiera que por lo menos me conocieran para yo decirle, mire, ódieme de veras, porque no me dan la oportunidad ni de serles malo a ellos, solo simplemente porque lo odian a uno. Ahora, Dios desarticula la muerte, Dios desarticula el pecado, Dios desarticula a Satanás a través de Jesús y su resurrección. Eso es lo lindo de la Trinidad. O sea, la Trinidad es algo que Dios hace para tratar el plan de contingencia de rescatar a sus hijos, y que el daño que Satanás nos haga sea mínimo. Mínimo. Pero algunos de ustedes ya tienen un pariente que quizás se quitó la vida, porque el diablo lo llevó a eso. O alguien que fue violado, porque el diablo estuvo metido en eso. Alguien que se suicidó, porque el diablo lo llevó a eso. Alguien que fue infiel, porque el diablo lo llevó. Entonces, ¿cómo dice el pastor que el diablo no tiene poder? Es que el diablo tiene el poder que nosotros le damos. Si no le abrimos puertas al diablo, el diablo no puede hacer absolutamente nada en contra de nosotros. Mire, hay algo bien interesante que quiero que entiendan. Pablo es un abogado, y como es abogado, él escribe como abogado. Y cuando él escribe Colosenses capítulo 2, verso 13, 14, 15 en adelante, Pablo dice algo bien interesante. Dice que Jesús exhibió públicamente a Satanás triunfando sobre él y todos sus demonios en la cruz. ¿Cómo lo exhibió? Públicamente. Léalo en la Reina Valera y dice, desnudándolos. ¿Cómo dejó Jesús a Satanás? Desnudo. Y a mí me gusta hacer esta comparación, y ustedes me la han oído algunos. Si a usted lo paran en la 93 un policía que tiene su uniforme, su sombrero, su revólver, su chapa y un carro con luces azules, y le dice, ¿usted se para? Sí, se para. ¿Por qué? Por la autoridad, por el poder que él tiene. Pero quítele el uniforme, el sombrero y déjelo en calzoncillo, y que le haga parada. ¿Pararía usted? No, porque no tiene la autoridad ni tiene derechos sobre nosotros. Pero el diablo todos los días nos hace parada y nosotros nos paramos. Desnudo. Y el que tiene el poder y la autoridad es Jesús. Y Él está con nosotros a través del Espíritu Santo. No hay fuerza más poderosa que el Espíritu Santo. Y está con nosotros. Entonces, esto se pone muy, muy bueno. Ahora, la peor ignorancia es creer que uno lo sabe todo. Y a veces ahí caemos los evangélicos que decimos, que ya no voy a la iglesia, oye, esa enseñanza y yo ya sé suficiente. No. El peor malentendido del hombre es creer que él ya lo entendió todo. Nunca nosotros, mire, yo tengo estudios hasta de sobra, y le digo que entre más estudio, menos sé. Los grandes descubrimientos de la ciencia son un insulto a ellos mismos, ya que descubrieron algo que no sabían. O sea, cuando la ciencia dice, somos los que lo sabemos todos, pero descubrimos esto, lo que están diciendo, nosotros no sabíamos.
O sea, las ciencias son brutos, los científicos son inteligentes pero brutos al mismo tiempo. Ahí nos han venido diciendo que el Big Bang, de ahí salimos nosotros, que hubo una mega explosión y de ahí salió usted y de ahí salí yo. Y ¿sabe lo que dice el libro de texto de ellos? En el principio dice, no era nada, nada explotó y de ahí salimos nosotros. Y nosotros los cristianos, por lo menos la teoría nuestra, no es teoría, es la realidad nuestra, es un poquito mejor. En el principio era Dios, no había nada. Dios le habló a la nada y de la nada salió todo lo que vemos. Ellos dicen que eso es ridículo. Ahora resulta que hace más o menos 2 meses se demostró a través de un nuevo telescopio que el Big Bang nunca existió. Ahí se cae todo. Ahí se cae la evolución, ahí se les cayó todo. Y lo nuestro no se cae. El cristianismo no cae. Nuestro Jesús no cae. Entonces, tenemos que nosotros pararnos bien en estos días, porque la gente que nos está haciendo guerra allá afuera están bien preparados. Ahora, escuche esto. Lo que usted sabe es lo que ha aprendido. Y todo lo que ha aprendido no es todo lo que debería saber. Eso téngalo usted presente en su cabeza. Siempre busque más, sea inquieto por aprender más. No importa cuánto sepamos, siempre habrá algo que nosotros no sabemos. Siempre va a haber algo que nosotros no sabemos. Hoy en la mañana escuchaba algo. Toda la ciencia ha dicho que la miel de abeja es mala y que es mala para la gente que tiene diabetes, que no sé qué, que no coma miel de abeja. Y la gente ve la miel, la tiene en la mesa y no la come porque... especialmente la miel que sale del campo que no ha sido procesada. Ahorita se acaba de descubrir en una universidad de Japón que no hay nada mejor para la microbiota, que son 5 libras de cosas que tenemos allá adentro, donde hay bacteria buena y bacteria mala. La microbiota, la miel produce lo mejor que puede haber para que su microbiota se mantenga sana. Y la ciencia ha venido diciendo que no sirve, y yo no sabía eso, hoy lo supe. Entonces no se canse de informarse, porque Dios es un mar de conocimiento. Y literalmente lo poco que nosotros conocemos es suficiente solo para entender esto. Ahora, lo desconocido siempre va a ser mayor a lo conocido. Póngase a pensar lo que nosotros conocemos del planeta Tierra. Hay una estrella allá afuera que se llama Canis Majoris, que un avión 747 necesita 950 años para darle la vuelta. Y nosotros no la conocemos. Y es simplemente parte de este mundo en el que Dios nos ha encapsulado. Nosotros somos una bola de pulgas ignorantes y a veces creemos que sabemos mucho. Eduquémonos. Y mire, esto vale oro. En otras palabras, no creas que tu vida funciona sin Dios. No funciona. Y Dios te lo ha dejado bien sencillo. Arranca una planta del suelo a ver si va a funcionar. No funciona. Sáqueme un pez del agua a ver si va a funcionar. No funciona. Una vez yo hice en una prédica una muestra que después me dolió, porque traje un pececito y lo tiré así en la plataforma y comenzó el pobrecito a brincar. Y todos los defensores de los animales, ¡ay! El pastor está suicidando, matando a un animal. Y lo agarramos, lo salvamos. Pero el pez demostró en pleno púlpito que no puede vivir sin oxígeno, o no puede vivir sin agua. Y nosotros ahí andamos, sí, mire, yo peco, yo hago lo que me da la gana y Dios no me mata. Un día te va a llegar tu día. Muerto ya estás espiritualmente. Con Dios no se juega. Póngase de pie. Este plan de contingencia es tan poderoso porque a veces nosotros creemos que la tierra existe y tenemos a un Dios y somos humanos y esto es todo, pero no. En la tierra está esta cápsula, esta mega cúpula en la que Dios nos ha metido, que le llamamos universo, sistema planetario y todo esto. Dios literalmente lo diseñó como un plan de contingencia porque Él sabía que íbamos a pecar, como te lo he venido explicando, y la única manera de Dios erradicar el pasado de nosotros era a través de la venida de Jesús. Él nos perdona en el presente, nos limpia el pasado y nos pavimenta la carretera para el futuro, como te lo he venido explicando. Y hay 2 razones por las que Dios hace este plan, y una de ellas es la segunda que te la expliqué, es anular
los poderes de Satanás. Nosotros a veces creemos que el diablo tiene más poder de lo que en realidad tiene, y lo tremendo es que cuando pensamos así, hasta llegamos a pensar que tiene más poder que Dios. Y no, el diablo literalmente, te lo digo, es un músico desempleado, es alguien desempoderado, desautorizado, y encima de eso es alguien que está ilegal aquí en la tierra. Así es de que no le des más espacio de lo que él se merece. Ahora, el problema está cuando nosotros le abrimos puertas al enemigo. Y cuando tú ni tan siquiera le has entregado tu vida a Cristo, no le has abierto ni una ventana ni una puerta, le has abierto el portón. Y hay maneras de cerrarle el portón al diablo. Y esa manera es entregarle nuestra vida a Jesús. ¿Te animas a hacerlo conmigo a través de esta oración? Así lo pone Pablo en Romanos capítulo 10, verso 9. Bien sencillo. Repite conmigo: Señor Jesús, reconozco que tú eres el Hijo de Dios y reconozco que diste tu vida por mí. Pero también reconozco que al derramar tu sangre en el Calvario, limpiaste mis pecados. Lo único que tengo que hacer es arrepentirme, y lo estoy haciendo en este momento. Gracias por el perdón de pecado y gracias por tu salvación y por escribir mi nombre en el libro de la vida. Amén. Ahora te invito, así como cuando uno siembra una plantita, a que eche raíces. ¿Cómo se echa raíces? Estudiando la palabra del Señor. Es tan importante. Este libro es tan poderoso. Hay que meternos en él, y de esa manera tú te vas a preparar para que cuando el enemigo te quiera sacudir otra vez, tú tienes defensa. Recuérdate que cuando el diablo tentó a Jesús en el desierto, Jesús no lo derrotó orando, lo derrotó estudiando la palabra. Profundiza en ella y vas a revolucionar este mundo, cumpliendo con el propósito que Dios te dio. Bendiciones. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande